Bien, estudiantes, ahora vamos a resolver otra ecuación trigonométrica que nos dice la consigna de trabajo: secante de alfa menos tangente de alfa es igual a coseno de alfa. Para resolver entonces ecuaciones trigonométricas, hacer notar también que nuestra ecuación debe estar expresada en términos de una sola función trigonométrica, ¿ya? Bien puede ser puro senos, puro cosenos o al final pura tangentes, ¿ya? Entonces vemos en nuestra ecuación que tenemos secante de alfa menos tangente de alfa es igual a coseno de alfa, ¿ya? Entonces vamos a procurar convertir nuestra ecuación trigonométrica planteada a una ecuación trigonométrica en términos de puro cosenos, puesto que ya tenemos aquí el término o la función trigonométrica del coseno. Para ello vamos a aplicar algunas identidades trigonométricas, ¿ya? Por ejemplo, la secante de alfa es idéntico a 1 sobre coseno de alfa, ¿ya? Como podemos observar aquí, secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa, ¿ya? La tangente de alfa vamos a expresarlo como seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿ya? Recordemos que la tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿ya? Igual coseno de alfa. Bien, aquí tenemos entonces una ecuación con denominadores. Entonces, para su resolución vamos a sacarle el mínimo común múltiplo, que es coseno de alfa, ¿de acuerdo? Entonces decimos coseno dividido entre coseno es 1, 1 por 1 nos da que es 1, menos coseno dividido entre coseno es 1, 1 por seno de alfa es seno de alfa, igual, tenemos que tener en cuenta que debajo de este coseno hay un 1 imaginario, entonces decimos coseno dividido entre 1 es coseno de alfa por coseno de alfa, eso nos da coseno cuadrado de alfa, ¿de acuerdo? Entonces, dijimos anteriormente que nuestra ecuación trigonométrica debe estar expresado en puro términos de senos o cosenos, ¿ya? En este caso, para llegar a ese fin, vamos a escribir la identidad del coseno cuadrado de alfa, que es una identidad pitagórica, que es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa, ¿de acuerdo? Es decir, copiamos 1, seno de alfa es igual. La identidad de coseno cuadrado de alfa entonces es 1 menos seno cuadrado de alfa, ¿de acuerdo? Ahora podemos indicar que nuestra expresión o nuestra ecuación trigonométrica está expresado en puro términos de senos, ¿ya? Aquí tenemos un seno cuadrado de alfa. Automáticamente podemos deducir que se trata de una ecuación cuadrática, ¿ya? Una ecuación trigonométrica cuadrática o de segundo grado. Para ello, la ecuación debe estar igualada a 0. Entonces, todos estos términos vamos a traerlo al primer miembro, ¿ya? Entonces indicamos seno cuadrado de alfa negativo pasa con positivo. Seno cuadrado de alfa menos seno de alfa, baja nomás, 1 tenemos en el primer miembro y en el segundo también 1, podemos cancelarlas, ¿ya? O simplemente bajarlo nomás 1 y este más 1 traerlo con signo cambiado igual a 0, ¿ya? Como nuestros términos independientes son opuestos, es decir, más 1 con menos 1, eso es 0, entonces tranquilamente podemos cancelarla, ¿de acuerdo? Decimos igual a 0, ¿ya? Resolviendo entonces esta ecuación cuadrática incompleta por el método de la factorización, en este caso del factor común, decimos seno de alfa, paréntesis, seno cuadrado de alfa dividido entre seno de alfa, eso es igual a seno de alfa,
menos seno de alfa dividido entre seno de alfa nos da 1, cerramos paréntesis, igual a 0, ¿ya? Aquí tenemos ahora dos factores que si multiplicamos nos tiene que dar 0. Para ello decimos el seno de alfa es igual a 0 o el seno de alfa menos 1 será igual también a 0 o ambos factores deben ser iguales a 0, ¿ya? Entonces decimos seno de alfa es igual a 0 o seno de alfa menos 1 será igual a 0, ¿de acuerdo? Despejando en esta parte seno de alfa decimos seno de alfa menos 1 pasa con signo cambiado, decimos que es 1 positivo. Bien, llegando entonces a esta expresión en la primera parte nos preguntamos para qué valor de alfa o para qué ángulo si le sacamos el seno nos da 0. ¿Ya? ¿Para qué ángulo que si le sacamos el seno nos da 0? ¿Ya? Entonces acudimos a nuestra tablita de los ángulos notables y nos preguntamos ¿para qué ángulo que si le sacamos el seno nos da 0? Entonces automáticamente podemos observar que es nuestro ángulo buscado el 0 grados. Entonces decimos que alfa será igual a 0 grados, ¿ya? Entonces hacemos similar proceso en esta segunda parte. Nos preguntamos, ¿para qué ángulo que si le sacamos el seno de ese ángulo nos da 1? ¿Ya? ¿Para qué ángulo que si le sacamos el seno nos da 1? Entonces observamos que nuestro ángulo buscado es 90 grados. Y entonces decimos alfa es igual a 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, estudiantes, cabe hacer notar que 0 grados y 90 grados no son los únicos ángulos que estamos buscando. También existe otro resultado. Para ello vamos a acudir a nuestra circunferencia unitaria, ¿ya? Hace rato indicamos, o en los anteriores videos indicamos que el eje de las Y's hace referencia a los senos, ¿ya? Entonces, sostenemos una reglita por encima del eje de las Y's y alineamos nuestra reglita a la altura de 0, ¿ya? A la altura de 0. Entonces, alineamos a la altura de 0 y podemos notar que los ángulos que se encuentran a la altura de 0 son 0 grados y 180 grados. 0 grados y 180 grados, ¿ya? Entonces alfa va a valer 0 grados y también alfa va a valer 180 grados, ¿de acuerdo? De la misma manera podemos realizarlo en esta parte. Ya el seno de alfa es igual a 1. Entonces nos preguntábamos para qué ángulo que si le sacamos el seno nos da 1. ¿Ya? Entonces sostenemos nuestra reglita por encima del eje de las Y's. Entonces vayamos a alinear a la altura del 1. 1. Recordemos que el 1 positivo se encuentra por esta parte. ¿Ya? 1. ¿Ya? Y notamos que nuestra reglita se alinea perfectamente con 90 grados. Por eso indicamos aquí que el ángulo que estamos buscando será igual a 90 grados, ¿ya? Con lo que estaríamos terminando de resolver nuestro ejercicio. Sin embargo, estudiantes, es muy conveniente realizar la verificación con los ángulos encontrados para poder estar seguros de que los ángulos encontrados sean las correctas, ¿ya? Bien, entonces vayamos a realizar la verificación, ¿ya? Primeramente con 0 grados, ¿ya? En la consigna de trabajo original. Bien, entonces realizando la verificación decimos secante de alfa, podemos escribirlo como 1 sobre coseno de alfa, pero alfa dijimos que es igual a 0 grados menos la tangente de alfa, en este caso tangente de 0 grados, debe ser igual al coseno de 0 grados, ¿ya?
Entonces, operando esta expresión tenemos 1 coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados es igual a 1 menos tangente de 0 grados. Tangente de 0 grados es igual a 0. Esto debe ser igual al coseno de 0 grados, que es igual a 1. ¿Ya? Entonces, como podemos observar, 1 dividido entre 1 es 1, menos 0 es 1, y eso es idéntico o igual a 1, con lo que con el ángulo de 0 grados se cumple la igualdad. ¿Ya? Entonces, vayamos ahora a verificar con el ángulo de 180 grados. Operando, entonces, tenemos secante de alfa, escribimos su inversa 1 sobre coseno de 180 grados menos la tangente de 180 grados es igual o debe ser igual al coseno de 180 grados, ¿de acuerdo? Operando entonces esta expresión tenemos 1 sobre, como no tenemos en nuestra tabla de los ángulos notables 180 grados, entonces vamos a acudir a la ayuda de la calculadora, ¿ya? Entonces decimos coseno de 180 grados es igual a menos 1 menos la tangente de 180 grados, tangente de 180 grados es igual a 0, y esto debe ser igual a coseno de 180 grados, que dijimos anteriormente que es menos 1, más entre menos es menos, 1 dividido entre 1 es 1, menos 1 con menos 0 sigue siendo menos 1, y eso es igual a menos 1, con lo que observamos que se cumple la igualdad cuando alfa o el ángulo toma el valor de 180 grados, por lo tanto indicamos que también 180 grados es solución al igual que 0 grados. ¿Ya? Bien, ahora vamos a realizar la verificación con el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, operando en la ecuación original, decimos secante de alfa, anotamos su inversa, 1 sobre coseno de 90 grados menos tangente de alfa, pero alfa es igual a 90 grados, debe ser igual al coseno de alfa, o sea, de 90 grados. 1, operando entonces esta expresión, tenemos 1 coseno de 90 grados. Coseno de 90 grados vemos que es 0. Ojo, aquí vamos a tener un problema. Un problema digo porque 1 dividido entre 0 no está definido. Ya es una indeterminación. Por lo tanto, estudiantes, podemos indicar que 90 grados no es solución de la ecuación trigonométrica que nos han planteado. No es solución de la ecuación que nos han planteado. Entonces, podemos indicar que las soluciones de la ecuación que nos han planteado son 0 y 180 grados simplemente, ¿ya? Con lo que estaríamos terminando ahora de resolver nuestro ejercicio. No te olvides darle un like y suscríbanse a mi canal. Eso es todo, estudiantes. Nos vemos en otra oportunidad.